Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de mi videoblog. Como lo habíamos prometido la semana pasada, esta vez seguiremos hablando de la leyenda de los Linternas Verdes, de los Green Lanterns. Habíamos quedado en el video anterior, la semana pasada, con Al Jordan. Al Jordan, cuando deprimido por la destrucción de su ciudad costera, después de la muerte de Superman, ¿cierto? Lo vimos en el video pasado. Va hasta Oa, derrota a todos los Linternas Verdes y se hace para él, ¿cierto? Destruye y se hace para él la batería central de poder. No queda ninguna linterna verde. Se acaba la linterna verde. Incluso pisotea su anillo, lo destruye, ¿cierto? Había destruido a los guardianes del universo, había acabado con su mentor que era Kylobot, ¿cierto? Y también después derrotó a su mayor enemigo, también su mentor en algún momento, Sinestro, y, y ahora nada lo iba a detener. Tenía el poder y la voluntad para crear todo el universo a su antojo. Pero no contaba con que los guardianes, en el último instante, antes que pasara todo eso, le transmitieran su poder a Gantet. Gantet era el guardián, de hecho, el único que tenía nombre propio, los demás eran sin nombre. Él se buscó un nombre y le dieron su energía a Gantet, a este pequeño guardián que era distinto a los demás porque él tenía un pensamiento más propio, no como en conjunto como los demás. Y Gantet tomó las cenizas del anillo de Al-Jor, le transfirió poder y viajó en busca de un nuevo portador para el último anillo de Linterna Verde. Y eso es lo que queremos conversar esta vez. Los últimos portadores del anillo de Linterna Verde. En esta segunda parte de nuestro video de El día más brillante. El primer Linterna Verde de esta nueva etapa es Kyle Rayner. Kyle Rayner era un dibujante, un artista gráfico con un súper mal pasar, que un día estaba tomándose unas cervezas con unos par de amigos, conversando de la vida, cuando siente el llamado de la naturaleza. Y, o sea, salió a regar las plantitas, como decimos aquí en Chile. El baño estaba ocupado, por lo tanto decide salir por una puerta trasera del restaurante donde estaba, del bar donde estaba, a un callejón. Estaba en eso cuando de repente un enanito de color azul y con traje rojo le dice, tú servirás, y le entrega un anillo, que desaparece. Él mira el anillo y no entiende qué sucede. Se lo pone y en el instante se convierte en el héroe de su adolescencia, en Linterna Verde. Así se nos presenta por primera vez en aquel número de Green Lantern 48, ¿cierto? Perdón, 49, el personaje de Kyle Rayner, que sería el último portador del anillo de Linterna Verde, no en la Tierra, sino que en el universo. En toda la galaxia no había ni un Linterna Verde más. Kyle Rayner fue creado por Ron Marz y Darryl Banks en el número 49 de Linterna Verde volumen 3, ¿ya? ¿Por qué 3? Porque el primer volumen era las aventuras de Alan Scott, allá en la época dorada de los cómics, el Golden Game. El volumen 2 es el que vimos después en los 60, 50, 60 con Hal Jordan. Y este es el volumen 3 que comenzó después de la Crisis de la Tierra Infinita y de la saga Amanecer en Esmeralda. ¿Cierto? Este artista gráfico tenía una novia que era su cable a tierra, que la conocimos en esos primeros números, desde el número 50 adelante, cuando ya comienzan las aventuras de él en solitario. Ella se llamaba Alex, se llamaba, aquí sí está bien usado ese término, se llama porque al poco que nos fuimos conociendo, que nos fuimos encariñando con el personaje de Alex, Alexander, fue asesinada. Sí,
lamentablemente una de las muertes más brutales que hemos visto en la historia de los cómics. Major Force, un personaje antihéroe, por así decirlo, una especie de villano, contraparte del Capitán Atom, que había pasado por el mismo experimento que el, el Capitán Atom, el Capitán Nathaniel, había sufrido, pero este era un poquito más chacal, trabajaba para el ejército también igual que el Capitán Atom, pero este era más brutal. Y fue contratado, fue enviado a sacar información sobre el anillo, porque ya no tenían registro de Hal Jordan, ni sabía qué había pasado después de la destrucción de Ciudad Costera. Y él, aparte de asesinarla, la metió dentro del refrigerador. En la mesa de la casa le puso una tarjetita. Kai, revisa el refrigerador. Ah, como Alexander, ¿cierto? Abre el refrigerador y encuentra a su novia metida adentro. Dígame si no es chacal. Era los 90. Éramos más extremos, los COVID eran más extremos. Todo la palabra extremo aparecía en todos lados. Eh, Kyle Rayner tiene el personaje, una gracia para algunos de nosotros porque vimos su inicio, ¿cierto? Vimos cómo se fue desarrollando y cómo fue eh, creciendo. A medida que nosotros íbamos leyendo su aventura, iba creciendo. Vimos su desarrollo. No pasó eso con otros personajes que ya cuando llegaron los cómics acá ya estaban. Batman ya estaba, Robin ya estaba, Hal Jordan ya estaba. Entonces, ver cómo se inicia un personaje, un superhéroe, no se daba mucho. Ahora ya hay tantos superhéroes que aparecen y desaparecen. Entonces, conocer a uno y con la importancia de ser Linterna Verde, nosotros quedamos como, eso se lo debemos al grupo editorial Beat, que en esos años, esta historia salió en el año 94 en Estados Unidos, nosotros lo leímos por el 96, por ahí, y le agradecemos al grupo editorial Beat que publicó en toda América Latina, y yo era mexicano, que publicó en toda América Latina, desde la muerte de Superman en adelante, tomos espectaculares, la hora cero y todo lo que podemos decir. De hecho, esos números del 50 al 54, 55 son un poquito antes de la hora cero. Y la importancia de Kyle Rayner en la historia de hora cero fue fundamental. Mire, lo que hizo Al Jordan, convertido en Parallax, fue viajar al pasado, al pasado bien pasado, o sea, al inicio de la humanidad y al futuro, al último futuro, y soltar dos entropías, dos nadas que se venían comiendo la línea temporal. Bueno, esta historia tenía un sentido más editorial, porque la idea era salvar o arreglar ciertos errores que habían cometido después de Crisis de la Tierra Infinita. Errores como, por ejemplo, con Hackman, que se creó una serie que se llamaba Hack World y que mostraban un planeta Tanagar, ¿cierto? Y en la Liga de Justicia, claro, se narró otro origen de Hackman, entonces no era compatible. Y también problemas en continuidad con la Legión de Superhéroes, que era del futuro. Entonces se quiso hacer ese arreglo de continuidad el año 94 a raíz de esta saga, o ocupar esta saga para arreglar los problemas de continuidad. Por eso el villano que ocuparon fue Capitán Atom, que lo nombré hace poquito. En el futuro, en la saga Armagedón 2001, se convertía en monarca cuando veía a su yo matar a Paloma. No, me equivoqué, no es Capitán Atom, era Halcón, me equivoqué. Halcón, de Halcón y Paloma, veía su yo del futuro matar a Paloma y por eso se convertía en monarca, un villano. Combatía contra los hombres lineales, que eran los que manejaban en la línea del tiempo y evitaban que pasaran estos problemas en el tiempo. Entonces, Monarca, gracias a Parallax, se convierte en existente. Un villano mucho más poderoso que puede viajar sin necesidad de las bandas, puede viajar por el tiempo. Pero nada más que es un sidekick de Parallax. Parallax es el villanesco. El existente era solamente un subalterno, un peón, o un peón que manejaba Parallax para destruir la línea temporal y crear una línea temporal donde Ciudad Costera nunca fue destruida.
Finalmente, después de esta saga y de un enfrentamiento entre Kyle Rayner y Al Jordan, Kyle Rayner sin ni una eh, sin mucho desarrollo, un par de números y ya estaba combatiendo contra, contra Hal Jordan, contra Parallax para salvar el universo, imagínense, la responsabilidad para el pobre, él no tenía experiencia para nada y ahí estaba en Hora Cero con ayuda de Superman y de Batman ahí luchando contra Al Jordan muy malo. Entonces, Kyle Rayner se convierte en el único linterna verde del universo. Ya no existen los 3600 sectores, ¿cierto? Ya no existe ningún linterna verde. Está él solo. Algunos murieron en el espacio cuando eh, a Jordan les quitó el anillo, otros se convierten en Darkstar, esa policía clase B en el universo, que no prosperó mucho. Eh, Fueron miembros de Darkstar Jon Stewart y Donna Troy, que era el sparring, el sparring de Wonder Woman. Había sido creada para que Wonder Woman se entrenara con ella. Donna Troy, vamos a dejar aquí la imagen de Donna Troy, ¿cierto? Como de costumbre, ahí para que la reconozcan los que no la conocen. Aquí es Donna Troy. Fue miembro de los Titanes junto a Robin D. Grayson, con Robin D. Grayson y con otros personajes más. Fue miembro de los Titanes fundadores originales. Donna Troy, o más conocida como Wonder Gear, cuando comenzó, después Troya y después fue miembro de los Darkstar. Esta policía que reclutó a algunos de los linternas verdes que estaban sin poder. Logra derrotar a Parallax en el tiempo, en la línea del tiempo, y queda perdido en el universo y va conociendo y va pasando unas pequeñas aventuras. Vuelve a la Tierra, Kyle Rayner estamos hablando, y se hace miembro, o ayuda a los titanes y se hace miembro de los titanes. Los titanes a capa caída que estaban en esa entonces. Una de las sagas que vino después de Hora Cero se llamó La Noche Final. Una saga muy buena que algún día vamos a conversar porque tiene que ver con los cambios de poderes que tuvo a mitad de los 90 Superman. Algún día vamos a hacer un video donde vamos a contar eso de los trajes, del traje azul, traje rojo, de los gigantes milenarios y toda esa historia. Porque esa saga, pasaron muchas cosas por esa saga, de La Noche Final. La Noche Final era un ente que se llamaba el Devorador de Soles que se tragaba el sol y empezaba a apagarlo a poquitito. Fueron a pedirle ayuda porque Superman empezó a quedar sin poderes, ¿ya? Bueno, eso lo vamos a explicar cuando hagamos el video. Fueron a pedirle ayuda al espectro y el espectro no los pescó, le dijo, si Dios dice que este es el final, está bien. Acuérdense que el espectro es la venganza de Dios, así que no hay ningún villano, hay una cosa natural, listo, no me puedo hacer nada, no me interesa. Y lo peor es que no solamente apagaba el sol, sino que producía una supernova, o sea que la Tierra iba a volar. Y los superhéroes no podían hacer nada, absolutamente nada. Entonces, Al Jordan, que había vuelto a la continuidad, no murió tampoco, sino que quedó ahí dando vueltas, él se entera, ¿cierto? Alguien le cuenta que la Tierra va a destruir y dijo, claro, ahora me vinieron a pedir ayuda a mí. La otra vez cuando yo quería hacer todo, todo de nuevo, todo bonito, a mi pinta no me dejaron, pues ahora me vienen a pedir ayuda. A veces que el lado bueno de Al Jordan dice, ya sé que lo voy a ayudar y va y ayuda y, y, y salva al sol, restaura la Tierra, porque estaba congelado por la falta de sol, y es como una especie de último acto antes de morir, vamos a decir morir, ¿ya? Lo que pasa es que esa energía queda dando vuelta en el sol y Kyle Rayner la absorbe, y al absorberla se convierte en un ser mucho más omnipotente, en casi un dios, y es conocido como Ion. Después, con el tiempo, sabemos que Ion es el avatar o la forma viviente de la fuerza de voluntad que le da poder a los linternas verdes, a los anillos de los linternas verdes. Parallax
¿cierto? Se sacrifica, salva al sol, Kyle Rayner absorbe la energía esa que quedó residual y se convierta en ion. Es mucha la energía, es mucho el poder que tiene Kyle Rayner, es un ser casi omnipotente, casi un dios. ¿Y qué pasa? Que es tanta la energía que ya no puede más. Entonces la libera, ¿y cómo la libera? Recargando otra vez la batería central y volviendo a la vida a los guardianes del universo. O sea, él renueva OA completamente. Y eso provoca que vuelvan a surgir el cuerpo, el ejército de Linterna Verde. Así de poderoso era nuestro chiquillo. En un poco tiempo se convirtió de un dibujante gráfico, de un dibujantillo encima, ni siquiera era popular, ni siquiera le iba bien, a convertirse en casi un dios y darle vida a los mismísimos guardianes del universo, uno de los seres, una de las razas más poderosas en todo el universo DC. Pero él no fue el último Linterna Verde, ya que después, tiempo después, conocemos a dos más, de los que vamos a hablar hoy día, y hablar de las sagas que hubieron, que era la Guerra de Sinestro Corps y la Noche Más Oscura, pero son sagas demasiado largas que darían para más de uno o dos videos, y además que están muy fresquitas, están ahí, se pueden leer, las recomiendo yo leer, son las dos sagas de Geoff Johns junto con Rebirth, Renacimiento, ¿cierto? Y una trilogía que salió antes de New 52. Después de New 52, Geoff Johns siguió escribiendo en Linterna Verde por un tiempo y tiene igual una historia súper entretenida. Pero yo les recomiendo que lean esas tres. Green Lantern Rebirth, que muestran cómo Hal Jordan vuelve de la muerte, porque después se convierte en el espectro. Eso es una historia que vamos a contar más adelante, en otro capítulo. Pero son esas tres sagas. Green Lantern Rebirth, el Siniestro Corps Wars y la Noche Más Oscura. Pero nosotros vamos a adelantarnos un poquito y vamos a contar la historia de los dos Linternas Verdes del sector 2814, que se acuerdan del video anterior, dijimos que la Tierra estaba en el sector 2814, son 3600 sectores y la Tierra es el 2814. Entonces esos dos Linternas Verdes que están, el primero se llama Simon Bass, como le quieren decir, que es creado por Geoff Johns y en el dibujo está hecho por Doug Mahnke. Mire, la primera impresión que a mí me dio cuando lo vi, yo dije, y cliché, es un personaje cliché, es como el latino ladrón o como el ruso mafioso, el italiano mafioso, ¿cierto? Ya. Simon Bass es de origen libanés. Ya, ya cacharon para dónde va. Sí, es musulmán libanés norteamericano. Se supone que tenía 10 años cuando la Torre Gemela y todo eso. Entonces, era como cliché. Si miren, si incluso se dan cuenta en la apariencia, ahí vamos a colocar la imagen, no tiene una máscara, no, tiene un pasamontañas. O sea, tú lo miráis y dices, no, ese no es un superhéroe, es un terrorista. En cualquier momento así, ¡Al Akbar! Y va a explotar. No, es un superhéroe. Y si se dan cuenta, otro detalle en el diseño es que tiene un revólver. Sí. Es un musulmán con pasamontaña y con un revólver. Cliché. Lamentablemente DC Geoff Johns creó un personaje cliché. Pero más que eso, actualmente con esta saga, con este periodo de CR que se llama, es el personaje que está actualmente en la cabecera del título Green Lantern, con nuestro otro personaje que vamos a hablar un poquito más. Son los dos personajes que están. Esas historias son súper entretenidas. Yo estoy leyendo, voy por ahí por el 6-7, no me acuerdo qué número cuál salió, pero son bien entretenidas, están bien buenas. El guión está muy entretenido y la historia está muy, muy buena, así que se la recomiendo para que descarguen en el CR, porque usted no está en español en ninguna, ni SC, ni Límite, olvídate. No está con ninguna. Así que se lo recomiendo que descarguen y que lean Green Lantern Rebirth y de ahí para adelante, porque es muy buena, muy entretenida. Él apareció por primera vez en el New 52 Free Comic Book Day Special número 1. Ahí lo vimos
a la rapidita. Después lo conocimos en el Green Lantern número 0, que en España se llamó Año Cero, me parece, algo así, que era un tomito donde venía, que era la antesala de una saga que se llamaba El alzamiento del tercer ejército. Ahí lo vimos aparecer y todo, y después fue muy importante en la historia de ¿cómo se llamaba? Se me perdió. Pero la saga Liga de la Justicia que hubo, y tuvo un breve aparición en la revista Liga de la Justicia de América, con el Detective Marciano, Starman. No pescó mucho ese grupo, como andaban guateando ahí con. La única que era buena era la que escribía Geoff Jones y dibujó, entre otros, Jim Lee, Van Reis y varios más. Esa es el resto no. La otra serie que hicieron, Liga de Justicia Internacional, hubo una, después hubo otra, Liga de Justicia de América, después Liga de Justicia Unida, y no, ninguna enganchó muy bien. No, no engancharon bien. Entonces Simon Bass era un chico que vivía en Detroit, ¿cierto? Origen libanés, americano, de padres libaneses, pero nacido en Estados Unidos, musulmán, ¿cierto? Terrorista no era terrorista, pero él trabajaba en una fábrica en Detroit, y gracias a la crisis que hubo en el 2008 quedó sin trabajo, lo echaron. Y lo encontró una vez tenido que robarse un auto, así como de picado, me había robado un auto. Y lo persiguen y, pa' mala cueva, el auto viene a ocupar unos terroristas. Mire que justo, musulmán, y se roba un auto con un explosivo. O sea, no puede ser más mala cueva. Lo toman preso, lo empiezan a interrogar, porque no lo toman preso la policía, sino que lo toman preso la CIA. Así como, este es un terrorista, a Guantánamo lo vamos a mandar. Y le están sacando la mugre cuando aparece el anillo de Al Jordan. Al Jordan, pasarse las cortitas, para no meternos mucho en la saga, el lanzamiento del tercer ejército, claro. Al Jordan y Sinestro, que ahora es Linterna Verde, lo dan por muerto. Cuando un Linterna Verde muere, el anillo se desprende y empieza a buscar un nuevo usuario, un nuevo portador. Y entonces encuentra que el anillo encuentra que Simon Bass es la persona idónea. Imagínense, terrorista, musulmán y con el arma más poderosa del universo. ¿Cachan el problema, el dilema que tiene ese pobre personaje? Eh, pero ni con eso, igual anda con una pistola. Él es Simon Bass, como le dije. El otro personaje, el último, o incorporación a los Linterna Verde, es la Jessica Cruz, que es la primera mujer en ser Linterna Verde de la Tierra. Han habido mujeres en Linterna Verde de otros planetas, pero en la Tierra no han habido. Ella apareció en el volumen 5 de Green Lantern número 20, en mayo del 2013. La historia es un poco complicada, así que vamos a tratar de explicarla lo más que se pueda. Porque hay una gran diferencia entre Jessica Cruz y los anteriores portadores. Los demás portadores tenían todo una cosa que lo hacía a todos parecidos, a todos por igual, que todos tenían el poder de sobreponerse al miedo. ¿Recuerdan eso? Lo explicamos en el video anterior, que era el requisito para ser Linterna Verde, que fueran, no es que fueran valientes, sino que pudieran reponerse al miedo. Jessica Cruz, no. Jessica Cruz, con unos amigos, una latinoamericana, norteamericana, salieron a cazar. Así que, yo no sé, en el universo DC, o son muy malacueas, son muy yetas, no sé qué les pasa. Lo que pasa es que ella salió a cazar con unos amigos y se encuentran en el medio del bosque con unos mafiosos enterrando unos cuerpos, unos cadáveres. ¿Cachai lo que significa eso, no? Obviamente lo agarran, los matan, dicen, no queremos dejar testigos, así que los matan y todo, pero Jessica Cruz alcanza a escapar, se informa, pero queda traumada para el resto de sus días. O sea, ella, un complejo, pero súper brutal, que no la deja salir de su casa. Tiene miedo a andar en espacio abierto, tiene miedo a relacionarse con personas, tiene miedo, mucho miedo, la verdad, tengo miedo, mucho miedo, ya. Así es Jessica Cruz, es una cobarde.
por lo que vivió. O sea, yo no entiendo que uno en trauma severo vio a su amigo que los mataron, los mafiosos, y igual quedó así para siempre. Eh, ¿Por qué Linterna Verde? ¿Por qué? Recuerden que DC tiene varios tierras, Tierra 1, Tierra 2. La estupidez que en el 86 habían terminado y ahora volvió de todo, no. Entonces, en la Tierra 3, el Al Jordan de ese universo estaba usaba un anillo que se llama el anillo de Voltron. Voltón, no Voltron, Voltron es otra cosa. El anillo de Voltón es lo contrario, se alimenta, el anillo se alimenta de una persona miedosa, se alimenta del miedo de la persona. El Al Jordan de esa tierra se llama Power Ring, anillo de poder solamente, no se llama Linterna Verde. Sucumbió ante tanto que el anillo se alimentó de ese Al Jordan, de ese, no es nuestro Al Jordan, sino de ese, de la Tierra 3, que terminó matándolo. Entonces el anillo, ya en la Tierra 0, que es la Tierra del New 52, busca un portador y encuentra que no hay persona más cobarde que Jessica Cruz. Y se apodera. Eso lo vimos en la saga, se llamaba Forever Evil, Maldad Eterna, le pusieron en España, en SC. Esperemos, confiemos que algún día al límite la publica en Chile. Con el tiempo, ella, y con la ayuda de Batman, aprende que si controla el miedo que ella siente, puede controlar el anillo, el Power Ring. Al final termina derrotando al anillo y en una saga que se llamó Darkseid Ward, que es muy buena, en la Liga de Justicia Darkseid Ward, logra derrotar incluso al espíritu, que es Voltón, que es el espíritu que vive dentro del anillo. Y como pudo sobreponerse al miedo, los guardianes deciden entregarle un anillo y nombrarla una linterna verde honoraria. Y como no es experta en ser superhéroe, le designan compañera de Simon Bass. Entonces, ahora ellos dos, Simon Bass y Jessica Cruz, son las linternas verdes que protegen el sector 2814. Bien. Ahí tenemos todos los linternas verdes de la Tierra. Hay uno que es de la época, voy a buscar a ver si lo puedo encontrar. Bueno, hay uno que apareció por ahí en los años 60, 70, por ahí, pero los principales son ellos, son Al Scott, que no pertenece al Green Lantern Corps, tiene un origen totalmente distinto, Al Jordan, ¿cierto? Guy Garner, el Jon Stewart, el negrito, como diría Homero Simpson, a mí me gustaba el negrito, bueno, Kyle Rayner, Simon Bass y Jessica Cruz. Esos son solamente los linternas verdes que han sido terrícolas. Hay muchos más, hay 3.600 por todo. 7.400 linterna verde. Hay un planeta, que es el planeta linterna verde. Ahí vamos a dejar la imagen del planeta linterna verde. Mogo, no me acuerdo cómo se llamaba. Está Kylobot, está Salak, hay muchos, Cobarre también. Pero eso es un poco la historia de este puntal, como le decía en el capítulo anterior, de ese universo de ese Linterna Verde. Bueno, dejaremos esto hasta aquí. Gracias por darse unos minutos para ver este video. Gracias por ponerle me gusta y por compartirlo y suscribirse. Hemos hecho 5 videos ya hablando de DC, así que en nuestro próximo video tenía pensado hacer una cosa, pero vamos a dejar así en suspenso. Espero que les guste y que nos sigamos viendo y sigamos en contacto. Ya saben, suscríbanse si les gustó. Si no les gustó, no hagan nada. No le pongan no me gusta, para que eso, no darle esa molestia. No le sirve ni a usted ni a mí. Así que eso. Ahí nos estamos viendo, escuchando y oliendo.